Sí, la vamos a entrevistar a Marianela Bruno, que es secretaria de la Escuela de Arte de Luján. Y bueno, la encuesta tiene que ver con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación para uso pedagógico. O sea, de eso trata en general. Y entonces la idea es hacer algunas consultas para ver cómo te vinculás vos con las redes sociales. Por un lado, o sea, la primera pregunta tiene que ver con el uso personal que vos hacés, la relación cotidiana que vos tenés con las redes sociales. Sí. ¿Cómo describiría los usos personales que le da a las redes sociales? Mencione si las utiliza y eventualmente con qué frecuencia se conecta a las redes sociales desde su celular. No, la verdad que desde el celular mucho no, por una cuestión visual, no por otro motivo, porque me cuesta un poco visualmente, y por ahí sí desde la computadora a la noche uso las redes, uso Facebook y después uso el mail. No es tampoco que tengo una vida muy social en ese aspecto. Y bueno, nada en el celular, prácticamente sí me uso el celular, por ejemplo, porque me suena cuando me mandaron un mensaje por Facebook. Y en realidad no lo uso mucho desde lo personal, lo uso más para el trabajo que para lo personal. Bueno, bien. Sobre el lugar de las redes sociales en las prácticas de la enseñanza, en los aprendizajes de espacio escolar. Porque vos además, por un lado tenés el cargo y por otro lado también sos docente, así que también puede tener que ver con eso. ¿Utilizás las redes sociales como vía de comunicación oficial institucional? No, oficialmente no. Sí, como una vía informal de comunicación o pasarnos datos. Lo que pasa un poco con las redes sociales cuando vos intentás oficializarlas, o por lo menos lo que mi experiencia me indica, es que digamos, hay gente que está conectada y gente que no, y dentro de los alumnos que tenemos incluso algunos que ni siquiera tienen mail. Yo he tenido alumnos que no tenían mail, entonces no puedo establecer esa vía de comunicación como oficial cuando ya sé que tengo gente afuera. Hay otros que usan más otro tipo de redes, entonces cuesta. Me parece que todavía cuesta oficializarlo. Sí, además, convengamos, por ahí el carácter de la red tampoco es que da para que sea oficial. No porque no tenemos manera de constatar que el otro realmente se ha comunicado. Hay algo que en las gestiones la notificación fehaciente, que bueno, tampoco es ponernos exageradamente burocráticos y administrativos, sino que es importante saber que el otro realmente se enteró de eso. Y cuando vos necesitas que una comunicación llegue, las redes sociales no son el vehículo, pero por ejemplo sí son extraordinarios vehículos para otras cosas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo compartir recursos. Cuando vos encontrás un video interesante, cuando encontrás un texto interesante, yo suelo subirlo al grupo, y entonces lo que hago es utilizar lo que yo llamo para mi labor la bibliografía ampliatoria, la mando por ahí. Y para eso sí me parece un recurso interesante. Sobre las posibilidades y desafíos de integrar las redes sociales en propuestas pedagógicas o institucionales. O sea, el desafío de integrar las redes. Sí. A las prácticas, quizás ahora en este caso en un rol más institucional. ¿En qué medida considera que las redes sociales pueden contribuir a enriquecer o a obstaculizar las prácticas de enseñanza con tecnología? No, yo creo que lo de enriquecer o obstaculizar depende mucho de quién la utiliza, no de la red en sí, y depende de la capacidad que tenga cada uno en cuál va a ser el uso, como con cualquier recurso en realidad. Digamos, hay gente que pensando en otra época no utilizaba el televisor o ver un video en una escuela o en una clase porque no lo sabía conectar, y me ha pasado ahora actualmente en las instituciones en las que yo trabajaba, que éramos solamente 2 o 3 los que sabíamos armar un dispositivo tecnológico para usar, para compartir material. Entonces, yo no creo ni que... Para mí enriquecen porque plantean momentos dentro de una clase
que están más cerca de la vida de nuestros alumnos, generacionalmente hablando. Para nosotros sigue siendo una cuestión como de aprendizaje permanente. Uno ve que los chicos utilizan los recursos tecnológicos con mucha más naturalidad y nosotros todavía somos los que tenemos que aprender o revisar o permanentemente actualizarnos. Desde eso creo que enriquecen absolutamente. Y a nosotros también nos enriquecen porque nos permiten compartir cosas que de otro modo no podríamos compartir. Así que, y bueno, hay gente para la que es un obstáculo por esto, porque hay que saber muchas cosas. Como toda cosa que uno quiere aprender, como un libro que uno quiere leer, se tiene que sentar y leerlo, y con los recursos tecnológicos pasa lo mismo. Te tenés que sentar, mirar, prestar atención, ver cómo se instala, cómo se desarma, cómo se cuidan. El tema institucional también pasa que los recursos tecnológicos seguimos teniendo muchos problemas con el cuidado, con las roturas, son objetos en general delicados y que la mayoría de los docentes no utilizan correctamente. Entonces, ahí por ese lado tal vez estarían los obstáculos. Bueno, muy bien. ¿Quisieras agregar alguna otra opinión sobre el tema del uso de las tecnologías, si a nivel institucional o pedagógico? Porque, bueno, por un lado lo institucional entiendo, por ejemplo, que las tecnologías hoy permiten, digamos, una circulación de la información, una velocidad de una cantidad de información que desde ese lugar puede ser buena. Sí, yo no puedo hablar cómo es en todos los sectores de la educación. Puedo hablar un poco de lo que pasó en la provincia, de lo que pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. Seguimos hablando de tecnologías mucho y sin embargo no tenemos recursos tecnológicos con el soporte que corresponden. Por ejemplo, llegaron el internet. El internet, bueno, que recién ahora el Consejo Escolar, por un pedido nuestro, nos va a proveer de internet. Vaya a saber de qué velocidad, o sea, porque la velocidad influye en si vamos a tener internet en todas las aulas o no, ¿no es cierto? Pero hasta ahora pagaba la cooperadora un servicio de muy mala calidad, que es uno de los pocos que ofrece la ciudad de Luján. Pero pasó, por ejemplo, con los primaria digital. Llegan a las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires el equipo que era, nosotros les decíamos la panchera porque era como un carrito que tenía un CPU que era el madre de todo, y después tenía netbook, 30 netbook, una para cada nene, ¿no es cierto? Nunca llegó la persona que tenía que explicarnos el funcionamiento, porque tenía una térmica, tenía modos de encendido y de apagado bastante particulares. ¿Cómo utilizar eso? ¿Cómo saber qué era lo que podíamos compartir con los chicos y cómo podíamos controlar lo que los chicos veían o no? Entonces fue toda una especie de ensayo-error que tuvimos que hacer algunos docentes fuera del horario de trabajo, y que al final un recurso muy costoso que como no tuvo el soporte no pudimos emplear no pudimos disfrutarlo como los chicos merecían y como nosotros hubiéramos querido. En el caso acá de esta institución en superior, no tenemos ningún recurso económico que nos permita pensar en el uso de las tecnologías sostenidamente a través del tiempo. Quiero decir, abordar un proyecto en el que nosotros podamos proveer a los docentes para decirles, bueno, miren, pueden usar las tecnologías porque vamos a tener internet de alta velocidad, porque vamos a tener computadoras que funcionen como corresponde, porque vamos a tener una buena pantalla o más de una pantalla. Ni siquiera estamos teniendo aulas como corresponde. Entonces, aparecen estos contrasentidos en donde hay aspectos muy modernos y hay fallas en cuestiones muy básicas aún. Esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires, no sé las universidades o otras instituciones que dependan de otros organismos. Así que eso es lo que yo agregaría, que estamos todo el tiempo como probando. De hecho, vos también sabés, con las inscripciones, por ejemplo, con el manejo de la página, no poder tener un software que nos permita facilitarnos la tarea administrativa, o sea, ni en lo administrativo ni en lo pedagógico, porque recibimos 2.800 pesos por mes, que es todos los recursos económicos que tenemos
a nuestra disposición y no alcanzan. Entonces, lo que se ofrece hoy en tecnología adentro de las escuelas de la provincia de Buenos Aires es lo que provee el docente, mayormente, más que lo que la institución le pueda asegurar que va a tener. Bueno, Marianela, gracias. Bueno, Estuvo genial, nada.